Hola estimados estudiantes, en este video vamos a explicar un ejemplo del libro de Potter para estimar una fuerza tal como lo dice en el enunciado, pero en este caso para una superficie plana triangular. El enunciado es: encuentre la ubicación de la fuerza resultante del agua sobre la compuerta triangular y la fuerza P necesaria para mantener la compuerta en la posición mostrada en la figura. Desprecie el peso de la compuerta como los usuarios. Bueno, acá tenemos el esquema. Este es el fluido, el agua. Esta es la compuerta que está señalando. Acá está una bisagra. Acá tenemos el punto O en la superficie del fluido con la intersección del ángulo de la compuerta. La distancia del punto a esta parte donde se quiere calcular la fuerza para que este sistema se mantenga en equilibrio, y acá está una bisagra. Entonces el fluido lo que va a hacer es una fuerza resultante, ¿sí? Que va a actuar en el centro de presión, una fuerza F que hay que hallar, ¿sí? Bueno, entonces bueno, acá tenemos la figura. Tiene una base de 2 metros, una altura de 3 metros. Acá se tiene que el centroide se calcula para un triángulo como h tercio con respecto al fondo. Entonces la altura es 3 metros, como lo vemos acá, 3 metros sobre 3 según la fórmula. Entonces esto da 1 metro. Por lo tanto, la distancia que hay desde el fondo al centroide C, esta distancia es de 1 metro. Por lo tanto, podemos hallar la distancia de la parte superior del triángulo hasta el centroide de 3 menos esta 3 menos 1, entonces sería 2 metros. Este dato nos indica que el centro de presión C sub P está a 0.071 del centro del centroide, este centro de presión, donde actúa la fuerza resultante. Como vemos acá, esta fuerza resultante actúa acá en el centro de presión. Este dato aún no lo conocemos. Esto es lo que nos está diciendo que el centro de presión está por debajo de 0.071 con respecto al centroide. ¿Listo? Entonces acá vemos el diagrama de fuerzas. Entonces tenemos que calcular primero la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre la compuerta para abrir esa bisagra, y tenemos que también hallar la fuerza P para que esto se mantenga en equilibrio, ¿sí? Por supuesto, la distancia que hay desde el punto O hasta el centro de presión se conoce como Y sub P, distancia inclinada al ángulo en el que está la compuerta inclinada. Bueno, acá tenemos el esquemita. Entonces el centroide, ya habíamos dicho que está a 1 metro con respecto al fondo, punto C. Tenemos el centro de presión que está por debajo generalmente del centroide. Esta altura ya la habíamos determinado, que era 2 metros desde el centroide hasta la parte superior. Entonces las distancias que hay entre el punto O y el centroide la vamos a llamar Y barrita, y la distancia que hay desde ese mismo punto O al centro de presión se llama Y sub P, que es donde va a actuar la fuerza F. Va a actuar acá en el centro de presión, ¿sí? Entonces el primer paso es calcular esta distancia Y. Esta distancia Y que hay del punto 0 al centroide, de aquí a aquí. Entonces simplemente va a ser 5 más la distancia que hay de la parte superior al centroide. Entonces va a ser 2 más 5, sería 7 metros esa distancia inclinada. El paso 2 es calcular la distancia inclinada al centro de presión. Entonces va a ser la distancia desde el punto O hasta este centro de presión, y eso lo obtenemos con esta ecuación, ya conociendo la distancia al centroide. Entonces la distancia al centro de presión va a ser distancia al centroide más el momento en el eje centroidal por el área del elemento, que es un triángulo, por esa misma distancia del punto O al centroide. Entonces tenemos
que para un triángulo el momento es B por base por la altura del cubo sobre 36 y el área es B por H sobre 2. Entonces reemplazamos esto aquí, al momento lo reemplazamos aquí, es decir aquí, que sería el momento, y acá se reemplaza el área. Entonces se puede simplificar, por ejemplo B con B se simplifica y me queda H al cuadrado sobre, entonces acá está la simplificación, Y trazo más H al cuadrado sobre 18. Ya conocemos estos datos, entonces simplemente va a ser donde va Y, son 7 metros el trazo, el H es la altura del triángulo que son 3 metros al cuadrado sobre 18 por el Y trazo que esto va 7.071, indicando lo que se mostraba en la figura anterior, que el centroide, el centro de presión está 0.071 por debajo del centro de la distancia al centroide. ¿Sí? Entonces el centro de presión está 0.071 del centroide. Esto es lo que está indicando, que es lo que vimos en la figura anterior. Listo. El tercer paso es calcular H sub C, es decir, la altura, esta altura inclinada, esta altura vertical de aquí a acá, para poder calcular la fuerza promedio. Esta H sub C es la que vamos a calcular, la altura de la superficie del fluido al centroide. Entonces esta sería H sub C. Y ahí podemos aplicar seno de 53 grados, que es el ángulo de inclinación, es HC, sobre el Y trazo. Entonces el H sub C, el Y que está dividiendo, pasa a multiplicar y me da 7 metros por seno, da 5.59. Siguiente paso es calcular la fuerza F, que va a actuar en el centro de presión ya identificado. Entonces la presión va a ser, la fuerza, perdón, va a ser el peso específico por esta H sub C, que es igual, también la llaman en el libro de Potter H de barrita, que es esta H. Entonces, y el área para un triángulo del elemento es B por H sobre 2. Entonces el peso específico es densidad por gravedad, pues esta es la gravedad, esta es la densidad por gravedad es peso específico, llega el H sub C, que es 5.59, que hemos determinado aquí, el ancho del triángulo, que era 2 metros, la altura del triángulo, que es 3 metros sobre 2, y esto da 164.5 kN. Esa es la fuerza F. El último paso es calcular la fuerza P aplicando momento en la bisagra, es decir, acá en esta bisagra, el punto A, se aplica momento. Entonces tenemos la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre el centro de presión, y acá tenemos la otra fuerza P para que esto se mantenga en equilibrio. Entonces en este caso, para que se mantenga en equilibrio, la sumatoria de momentos, si lo vamos a aplicar en la bisagra, tiene que ser igual a 0. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, tomamos este positivo, que va a ser fuerza P por la altura o la distancia que hay entre donde está ejerciendo esa fuerza P al punto donde decimos momento. Entonces esto vale H, la distancia de A a P vale H, entonces va a ser la fuerza P por H, la tomamos positiva, y esta la tomamos también negativa, menos la fuerza F que actúa en el centro de presión. Entonces va a ser la distancia que hay de A al centro de presión, que es X. Entonces esto es lo que tenemos. Simplemente uno es positivo, otro es negativo, se igualan, ¿cierto? El otro pasa a sumar el 0 y queda de esta forma. Entonces P es lo que queremos determinar, es la incógnita. H ya la conocemos, F ya la conocemos, que lo calculamos en el paso anterior, y el X, ¿cuánto sería la distancia del punto A al centro de presión? Simplemente la distancia X, ¿a qué va a ser igual? Tenemos que al centroide con H tercios, o sea, desde el fondo del triángulo al centroide es H tercios, que era 1 metro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces X va a ser igual a H tercios menos A. Si yo a H tercios le quito A, o sea, si yo a esta H tercios le quito A, me va a dar esta X, esta distancia.
Entonces esto me va a quedar x igual a h tercio, como lo vemos acá, menos a. Es lo que estamos viendo acá. Y a simplemente va a ser esta distancia a que va a ser igual. Esta distancia va a ser igual a yp, que es la distancia de aquí, menos y trazo, que es lo que vemos acá. Entonces este valor de x lo metemos acá. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces si ustedes ven donde va x, esto es x. Y esto es la fuerza F. Entonces ya lo que queda es despejar la fuerza P. Entonces esta H pasa a dividir. Luego lo que hacemos es reemplazar. El H vale 3 metros dividido entre 3. El Y sub P ya lo habíamos calculado como 7.071. El Y, que es la distancia al centroide, de la superficie del fluido al centroide, inclinada. Y la fuerza F 164.5. Y el H era la altura del triángulo, que es 3 metros, y esto da 50.9 kilonewton. Es decir, se necesitaría una fuerza P de 50.9 kilonewton para que la fuerza que está ejerciendo el fluido de 164 kilonewton no me desplace o me rompa la compuerta o me haga girar la compuerta. Entonces ahí hemos concluido el problema, el ejemplo del libro de Potter. Quedaré atento a sus inquietudes. Muchísimas gracias.